Timoteo capítulo 6, vamos a leer del versículo 11 al 14. Vamos a leer el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: eres un hombre de Dios, así que evita todo esto. Esfuérzate por seguir una vida de rectitud, dedicarte a Dios y tener fe, amor, constancia y humildad. Mantener la fe es como una competencia. Haz todo lo posible por ganar la carrera, en otra versión dice la profesión, y obtener la vida eterna. Dios te llamó para tener esa vida cuando declaraste la gran verdad de tu profesión, de tu fe, ante mucha gente. Te ordeno delante de Dios, que le da la vida a todo, y de Jesucristo, quien declaró esa misma verdad cuando dio testimonio ante Poncio Pilato, que hagas todo exactamente como se te ha pedido y de manera que nadie te pueda criticar. Continúa así hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. Vamos a leer también Hebreos capítulo 10, versículo 23. Y dice así: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Vamos a orar. Gracias Espíritu Santo por este día, Dios. Gracias Dios por esta oportunidad, Dios. Gracias Señor Jesucristo porque es una oportunidad, Señor, que nunca más la vamos a volver a tener. Señor Jesucristo, esta oportunidad tan grande de poder adorarte, de poder exaltarte, Señor Jesucristo. Señor, te damos gracias, papá, porque podemos venir delante de tu presencia una vez más. Gracias Espíritu Santo, porque este es un tiempo donde tú, Señor, vienes sobre nosotros, Dios, a traer tu palabra, a traer tu renuevo, a traer, Señor Jesucristo, tu revelación, Dios. Abre, Señor, nuestro entendimiento, nuestros ojos, Señor, dispone nuestro corazón, Dios, para poder oír de tu palabra, Dios. Que esta semilla, Señor, pueda dar frutos, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, que pueda ser una palabra, Señor, que comience, Señor, a encender, Señor, ese fuego, Señor Jesucristo, que está en nosotros, Dios. Avivar ese fuego, Dios, para poder hacer tu voluntad, tu obra. Gracias, Espíritu Santo. Disponemos nuestra mente y nuestro corazón para recibir tu palabra en este momento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta palabra la he titulado Ser Profesionales. ¿Cuántos de aquí tienen una profesión o un oficio? Levante la mano. Ya. A ver, levante la mano. Todos. Más que a ver. Ya. Algunos han estudiado, ¿cierto?, en universidades. Algunos han estudiado oficios también, como carpintería, ser mecánico. Esos son oficios, ¿cierto? O profesiones. Quizás no todos acá son profesionales o han estudiado algún oficio, pero quiero decirle a usted que si decidió seguir a Cristo y poner su fe en Él, entonces aceptó una profesión. Profesión viene del latín profesio, es la acción o el efecto de profesar, de ejercer un oficio, una ciencia o un arte. La profesión, por lo tanto, es el empleo o el trabajo que alguien ejerce y que por él recibe una retribución económica. Mire, lo que me llamó la atención de esta definición de profesión es que también es el efecto de profesar. Y profesar quiere decir que alguien acepta o decide voluntariamente seguir a alguien o una religión. Mire, qué coincidencia, porque uno nunca hubiese pensado que una profesión era eso, seguir algo voluntariamente, profesar algo. Cuando uno decide tener una profesión, es algo que lo afectará o lo marcará por el resto de su vida. Mi hermana, Génesis, la única que tengo, me contó algo que le sucedió a ella. Ella estaba en la playa, ¿ya? Entonces ella se iba a venir y estaba esperando el bus y una señora se cayó muy feo y intentó no reírse y lo logró.
Entonces se cayó así como de frente y vino una persona y un doctor. Esta persona también estaba de vacaciones, ¿no? Vino y le dio los primeros auxilios. Una profesión es algo que uno lo hace de vacaciones o no esté. A veces hay como estas situaciones que uno siempre tiene que sacar su profesión. No es algo que uno se puede quitar. O dice, por ejemplo, un doctor sale del consultorio y dice ya, desde aquí en adelante yo ya no soy más doctor. No, pues si ve un accidente tiene que socorrerlo, como lo más normal. Quizá hay personas que no lo hacen, pero una profesión es algo que uno siempre lo va a tener. Donde uno esté, va a ser profesional, ¿cierto? Por eso Dios nos manda a mantenernos firmes en nuestra profesión. A mí me llama mucho la atención este versículo, porque ¿por qué Dios hablaba de profesión? ¿Por qué Dios asociaba esta batalla de la fe o seguir a Cristo en una profesión? Dios nos ha llamado a luchar por la buena batalla de la fe, luchar una vida recta, pero yendo y predicando el Evangelio de Cristo, hablándole a toda criatura y haciendo discípulos. Y para ser profesionales, en primer lugar, se requiere ser personas esforzadas y dispuestas a prepararse, aunque el camino sea difícil. Cuando uno opta a una universidad, es algo muy difícil. A mí por lo menos me costó. Porque es algo que uno se prepara desde pequeño. A uno le dicen que uno tiene que ir a la universidad, que tiene que ser profesional. Y es algo que cuesta. Aquí en Chile cuesta mucho ir a la universidad. Porque uno primero tiene que ir a un universitario, porque uno le dé el puntaje ahí, recién entrar. Y a mí me tomó ir a la universidad al menos de 5 y 6 años, contando lo universitario. 6 años para ser profesional. Es harto, ¿cierto? Son 6 años de nuestra vida. Pero esto requiere de ser constantes. Cuando uno se coloca una meta, uno tiene que ser constante en eso. Si yo quería ser profesional, tuve que ser constante. Yo viajaba alrededor de 6 horas diarias para ir a la universidad, entre ir y volver. A veces viajaba más de lo que estaba en la universidad. A veces viajaba 6 horas y ya estaba media hora, 1 hora. Me hacían ir por 1 hora, imagínense. Y yo viajaba 6. Yo viajaba a Ganex, imagínense. Ahí entre medio de la ovejita. Bien al sur de prima encima. Ser profesional quiere decir esforzarse, estar dispuestos a llegar a obtener esa profesión. Y ser profesional también requiere de estar dispuesto a todo. Yo tenía que ir a estudiar con frío, con sol, con lluvia, a veces enferma. Uno tenía que ir igual, hacerlo igual. Pelear la buena batalla de la fe es lo mismo. Uno lo tiene que hacer bajo todas circunstancias y con mucho esfuerzo. Los que llevamos mucho tiempo yendo a la iglesia, en el Evangelio, es lo mismo. Esto requiere de esfuerzo, de sacrificio, de muchas veces hacer cosas que no nos gustan. En segundo lugar, se debe ser sabio, estudiar y aprobar todos los ramos de la carrera. Eso es importante. Porque a veces cuando la gente no aprueba un ramo, les cuesta más salir y no puede obtener su título, ¿cierto? En mi carrera, por ejemplo, yo tenía ramos que me gustaban, otros que no. Había profesores que me agradaban, otros que no. Había ramos, por ejemplo, que yo decía, ¿para qué me sirve este ramo? Uno no se explica por qué uno le pasan esas cosas, pero igual él tiene que estudiar. Había un ramo, por ejemplo, que era de algo así como de, ahí se me olvidó, era como de leyes, así como educación, y había que aprenderse los decretos de educación, de política educacional, ahí estaba. Yo no conté tan hermano, pero lo tenía que aprender igual, si yo quería aprobar, ¿cierto? Constantemente somos expuestos a cosas que no siempre son de nuestro agrado, pero que realmente nos forman como personas,
Dentro del Evangelio es lo mismo. Y no hemos tomado conciencia que esto es una profesión, para que un día podamos ejercer como profesionales. Quizás hay cosas o temas que debemos estudiar y hacer que no son de nuestro agrado, pero que nos forman para luchar esta buena batalla de la fe. Por ejemplo, Jesucristo tuvo que ir al desierto. Y no era agradable entrar al desierto. Porque ¿quién ha visto a José o Moisés en la tele? Es buena, ¿cierto? Yo ahí veía como un desierto, no había como agua, es como desolado. Jesús tuvo que entrar a un desierto y mantenerse por ahí muchos días. Entrar a este proceso de ir a la universidad o algo así es lo mismo. Entrar a un lugar donde a uno no le gusta estar muchas veces o hacer cosas que a uno no le gustan hacer. Pero Dios ahí fue probado y Dios aquí nos prueba o nos forma, se forma nuestro carácter. Esto de ir, por ejemplo, Dios asocia esto del Evangelio como una profesión porque Dios quiere una meta final. Pero para ir allá afuera a predicar el Evangelio, no se puede llegar sin saber quién es Dios. Porque ¿qué le vamos a hablar a las personas que están allá afuera si ni siquiera nosotros sabemos quién es Dios? Se requiere de un proceso, se requiere de un aprendizaje para poder después salir. Muchas veces nosotros creemos que esto es fácil y nosotros decimos, acercamos a Dios y ya, vamos, nomás hablemos. No. Se requiere de un proceso, de una formación personal para después ir y hacer. Mantener la fe es como una competencia. Haz todo lo posible por ganar la carrera y obtener la vida eterna. Lo leíamos en Timoteo, en el versículo 12. Mire, dice, mantener la fe es como una competencia. Qué raro eso. Haz todo lo posible por ganar la carrera y obtener la vida eterna. Muchas veces nosotros no hacemos absolutamente nada por mantener nuestra fe. Nada. Venimos aquí, nos sentamos, y esto requiere de esfuerzo. Estar aquí requiere de esfuerzo. Ser profesional para Jesús significó la muerte. Dice, hacer todo lo posible por ganar la carrera y obtener la vida eterna. En tercer lugar, no se pasa toda la vida en la universidad. Llega el tiempo de ejercer. Poner por obra lo que hemos comenzado. Que hagas, dice, todo exactamente como se te ha pedido, de manera que nadie te pueda criticar. Cuando uno sale de la universidad, uno se ve expuesto al mundo real, ¿cierto? Ay, y da tanto nervios porque uno se siente muy cómodo. Es fácil estar en la banquita del estudiante, pero después se pone más difícil cuando uno tiene que salir al campo laboral. Yo, por ejemplo, cuando entré por primera vez a trabajar, después de haber salido de la universidad, parecía que nunca, hermano, iba a poder hacer eso. Yo, por ejemplo, me dijeron, ya uno lo estudian a la reunión y no bajó. Uno se tiene que hacer cargo, porque uno ya, se supone que uno ya sabe. Entonces a mí, ya, me dejaron así en la sala y tenía que hacer libros. ¿Ustedes se acuerdan de los libros de clase? De eso que el profesor cuidaba con la vida. No sé si se acuerdan de usted cuando uno iba a la universidad, o sea, al colegio, cuando había un temblor, lo primero que había que salvar, ¿qué cosa? El libro. Sí, lo encontraron tan loco porque, miren, imagínense, uno tiene que salvar el libro. Es como antes que los niños, no, lo primero que tiene que hacer el profesor es salvar el libro. ¿Sabe qué, hermana? Es difícil hacerlo. A mí me costó mucho aprenderlo. Más encima, yo tenía que hacer 2 libros, porque tenía 2 cursos. Entonces había que
a llenar la mano, los nombres y los apellidos, los dos nombres, los dos apellidos, los root, la fecha de nacimiento, la dirección, el nombre de los papás, todo a mano, de 34 niños. Ya, llenar todo. Y, imagínense, me costaba, yo pensaba que nunca iba a poder hacer eso. Encima, un día teníamos el libro lleno, así como en abril, no, en marzo, antes de como la quincena. Y nos dijeron que estaba mal. Y tuvimos que hacer los libros de nuevo. O sea, tuve que hacer 4 libros, hermano. De no saber nada, tuve que hacer 4. Uno cuando sale de la universidad está en ese temor de que uno se va afuera y no sabe absolutamente nada. Pero nosotros no tomamos conciencia que tenemos la preparación para hacerlo. Y es fácil, como le decía, sentarse en esa sillita de estudiante. Es fácil opinar desde ahí, porque uno opina solamente y no pasa nada. Pero es diferente cuando uno se coloca ahí, arribita, en el puesto del profesor, o en el puesto, no sé, de cuando es doctor, ingeniero, abogado, enfermero. Es diferente, porque uno tiene cargos, responsabilidades. Mientras nosotros no estemos dispuestos a salir de ese lugar y poner en práctica nuestra profesión, entonces nunca sabremos de qué se trata el mundo real. Ya es hora de que nos graduemos y salgamos, hermanos, a predicar el Evangelio. ¿No considera que ya hemos pasado el suficiente tiempo aprendiendo? Sentaditos aquí escuchando. Hay un momento que el pastor va a tener que venir y decir, entregarnos nuestros títulos y decir, usted ya está listo, hermano, para hacer la obra del Padre. A veces uno se pasa toda la vida como en este proceso de la universidad, estudiando, pero nunca ponemos por práctica el propósito que Dios ha establecido para nosotros. Llega un momento, hermanos, que vamos a tener que poner en práctica el propósito que Dios ha destinado para cada uno de nosotros. Que no se nos pase la vida viviendo a este lugar, escuchando, aprendiendo, sino que pongamos por práctica lo que Dios nos ha demandado. Dios estableció y dijo, y un mandamiento, ir y predicar el Evangelio, hacer discípulos. Quizás ya es el momento de poner por obra y ejercer nuestra profesión. Quizás ya es el momento de salir allá afuera y predicar quién es nuestro Dios. Ya es el momento de salir de esa comodidad, de esa sillita de estudiante, y ir y poner por práctica lo que Dios nos ha establecido. Por algo fuimos creados, por un propósito. En cuarto lugar, ejercer la profesión es algo que se hace con responsabilidad, con obediencia y con mucho gozo. Ir y predicar el Evangelio o cumplir el propósito de Dios es algo que se hace con responsabilidad, obediencia y con mucho gozo. Cuando una persona ya es profesional, no tiene las mismas obligaciones que antes. Cuando usted ya dejó de ir a la universidad, ya no eran las mismas obligaciones. Ahora usted ya tenía que hacerse cargo de algo. Quizás la hermana Vivi ya se tenía que hacer cargo de sus pacientes. ¿Cierto? El padre Nacera, el pastor Gustavo, el pastor Ayana, y se tenía que hacer cargo de las matemáticas, qué sé yo, de llevar la contabilidad de la gente. Ya tenía una responsabilidad. El pastor, por ejemplo, cuando él después de salir de la universidad del estudio, él se tuvo que hacer cargo y ser pastor. Tuvo otra responsabilidad. Ya no era hermano, ahora era pastor. Y hay responsabilidades diferentes. Y también uno tiene una gran responsabilidad porque a través de uno pasan muchas personas más. ¿Cierto? Por ejemplo, si la hermana nos hiciera cargo de sus enfermos, se morirían tal vez.
sino en entregar los primeros auxilios. Por lo tanto, se debe ejercer teniendo en cuenta que nuestros actos afectan a los demás, que tenemos que tener en cuenta que nosotros somos ejemplos, que somos personas que inspiramos a otros y que debemos actuar con integridad. Al momento que nosotros nos toque salir y ejercer nuestro propósito, tenemos que tener en cuenta que nosotros somos ejemplos, hermanos, que las personas van a ver a través de usted a Jesús. Y si Dios nos manda a ser como Jesús, entonces debemos actuar como Jesús, hablar como Jesús, caminar como Jesús, pensar como Jesús. Debemos ser personas que actuemos con integridad. La gente está todo el rato observándonos. No sé si usted se ha dado cuenta. Siempre nos están observando. Yo, por ejemplo, le voy a contar una anécdota que no sabía. Los niños son muy observadores, así son todas las personas. Un día estaba haciendo la clase, ahí, y un niño estaba jugando, no me dejaba hacer la clase, y hablaba. Y a mí como que en un momento ya mi paciencia se agotaba, porque no dejaba que yo explicara los días de la semana, no sé, lo que estaba haciendo. Y llego y estaba por allá el niño jugando. Y se llamaba Mateo. Y yo digo, Mateo, ya pues, no me dejas hablar, que yo no dejas poner atención a tu compañero. Y me quedó mirando. Y dijo, tía, usted no todo chascona. Y yo me recé. A ver, ¿no? Me dejó así como... Miren, imagínense, a pesar de estar jugando, me estaba mirando. Él estaba haciendo otra cosa, pero a la vez me estaba mirando. Así son las personas, hermanos. Pueden estar haciendo otras cosas, pero se están fijando en todos los detalles de nosotros. Por eso Dios nos manda a ser como Jesús. Porque Jesús era una persona recta. Y como seamos nosotros, van a ser nuestros discípulos, nuestros seguidores. Si usted quiere tener personas, quiere traer personas a este lugar o al Evangelio, personas rectas, personas que amen a Dios con todo su corazón, entonces usted también tiene que hacerlo. Mire, los discípulos de Jesús eran igual como era Jesús. Hay una parte de la Biblia cuando a Jesús lo van a buscar, y que a mí esto me impresiona mucho, porque cuando ellos lo van a entregar, vienen, no sé cómo se llamaban esos, los soldados. Vinieron los soldados a buscar a Jesús, estaban todos los discípulos y se preguntaban cuál era Jesús, porque los discípulos llegaron a mimetizarse como Jesús y eran todos iguales, y para la gente era muy difícil distinguir quién era Jesús, porque todos pensaban igual como Jesús, hasta se veían iguales, hermano. Así es como nosotros tenemos que vernos, igual a nuestro pastor, pensar como nuestro pastor. Es así como nuestros discípulos van a ser después. Y si queremos que sean grandes personas, entonces nosotros tenemos que ser grandes personas. Actuar con integridad donde estemos. Nosotros no solo somos santos aquí, sino que tenemos que ser santos afuera también, en nuestros trabajos, en nuestros hogares. El que yo tenga un cargo como profesional no quiere decir que podamos hacer y deshacer. En Hebreos 3:1 dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y al sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Siempre tendremos personas que tenemos que seguir. Y por eso yo le hablo de obediencia. Porque cuando uno entra a trabajar a un lugar, y aunque uno sea profesional, o aunque uno sea el doctor, el ingeniero, no sé, siempre van a haber personas superiores a uno, porque estén a cargo de uno. Y que yo sea profesional, no quiere decir que yo voy a tener la autoridad para hacer cualquier cosa. Uno cuando va a trabajar tiene que llegar a un horario determinado, estar constantemente siendo evaluado,
siendo monitoreado, hay veces que por ejemplo lo van a supervisar a uno, y entonces y nosotros vivimos eso en nuestro trabajo. ¿Por qué pretendemos que dentro de la iglesia no sea así? Dios estableció sacerdotes, estableció líderes, y nosotros tenemos que obedecer, hermano, honrar, tanto como lo hacemos afuera. Y sabe, hermano, yo aprendí esto, porque yo igual era un poco rebelde en mi trabajo, ¿no? Pero Dios me llevaba a esto porque había una supervisora, una coordinadora, que era la que nos mandaba a nosotros los educadores. Y yo era como rebelde, porque no quería hacer lo que ella me mandaba, ¿no? Pero Dios me llevaba a pensar esto: nosotros tenemos que honrar a las personas, honrar a nuestros líderes, siempre, hermanos, aunque nosotros nos creamos mejores que ellos, aunque nosotros tengamos mejores estudios que ellos, aunque nosotros salgamos de universidades mejores que ellos, Dios por algo los puso ahí. Honremos a las personas que están arriba de nosotros. Aquí en Hebreos 3:1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol, sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Considerad a las personas que están adelante. Eso es muy importante. Siempre tendremos modelos a seguir o alguien a que darle cuenta. Nuestros actos siempre tendrán consecuencias y siempre tendremos que estar ligados a reglas. Y sabe, yo pensaba en esto. Siempre he pensado en esto. Si nosotros somos capaces de responder allá afuera, en el mundo terrenal, ante personas terrenales que no conocen a Dios, ¿por qué entonces no somos capaces de responder acá adentro ante personas que han sido llamadas por Dios? Y a mí me gusta ser una persona, no siempre valora, pero me gusta ser una persona que, si yo me comprometí con estar con Dios, hacer todo lo que esté en mi alcance para ser la mejor en Cristo. Ser una persona responsable. Y eso es algo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. Imagínense, es más grande el jefe o Dios. ¿Quién es más grande? Dios. Entonces, ¿por qué no tomamos esa conciencia, hermanos, de que entrar aquí o entrar delante de Dios es algo mucho más sagrado? Y ¿saben? Otra cosa de la que me he dado cuenta, que cuando uno ejerce su profesión, o cuando uno ejerce algo que a uno le apasiona, lo hace con mucho gozo. Y como que uno va a trabajar, pero no va a trabajar así como, oh, qué lata, tengo que ir a trabajar, no. Uno lo hace porque a uno le gusta. A mí, por ejemplo, me ha pasado eso. Yo me levantaba, y ¿sabes? Me levantaba, mire, nunca en 2 años, para poquito, pero nunca en 2 años me quedé dormida, nunca. Porque para mí de trabajar era algo que me apasionaba, que no era como una carga, sino que era algo entretenido para mí de trabajar. A pesar de que uno pasa muchas rabias por los niños, no sé, para mí era entretenido ir a trabajar. Y eso yo me di cuenta. Hacer la profesión, ejercer la profesión que a uno le gusta, es un motivo de gozo constante. Porque ya no es una obligación. Si el Evangelio para ti está siendo algo pesado, algo que no haces con amor y pasión, entonces no estamos yendo por el lugar correcto. Si el Evangelio para ti es algo que solo haces porque no tienes otra cosa que hacer o porque es algo que acostumbras a hacer, entonces no estamos yendo por el lugar correcto. Si el Evangelio solo se ha vuelto en algo rutinario, entonces no vamos por el lugar correcto. Si una profesión terrenal se ha vuelto más apasionante que tu verdadera profesión de la fe, entonces no estamos yendo por el lugar correcto. Si la profesión que usted ejerce de afuera se ha vuelto mucho más apasionante que esta profesión que nosotros tenemos acá adentro, entonces
entonces no estamos yendo por el lugar correcto. En quinto lugar, debemos dejar de fluctuar y poner en práctica la verdadera profesión. Fluctuar significa vacilar un cuerpo sobre aguas por el movimiento de ellas, ser llevado por olas, ondear, estar en riesgo de perderse o arruinarse una cosa. Los sinónimos de fluctuar son vacilar, titubear, bajar y dudar. Hebreos 10:23 dice: mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Debemos mantenernos firmes, sin dudar de la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Creo que muchas veces nosotros tomamos esto, el Evangelio, como algo pasajero, y no le damos la importancia, hermano, que realmente requiere. Y yo creo esto, hermano, a mí, por ejemplo, nadie me obligó a estar acá. Nadie. ¿A usted Dios lo obligó a aceptarlo? Bajó Jesús y le dijo: acéptame. Le puso una pistola y le dijo: acéptame, o le mueres. ¿Le dijo eso? ¿Le dijo eso? No mucho. ¿Le dijo eso? Entonces, si nadie nos obligó a hacer esto, ¿por qué entonces nosotros no lo hacemos de corazón? Van a haber muchas circunstancias, hermanos, muchas circunstancias que quizás nosotros nos vamos a desmotivar, pero que nuestra pasión sea Cristo siempre en nuestros corazones. Que nuestra pasión sea Cristo en nuestros corazones. Me emociona un poco esto porque cuando para uno es más importante lo de afuera que lo de adentro, entonces, hermanos, mejor no seguir en esto. Dios requiere personas que estén dispuestas a trabajar por Él. Dios necesita personas apasionadas por Él. Dios necesita personas a dejarlo todo por Él. Si usted no está dispuesto a dejarlo todo, entonces pierde su tiempo aquí. Si usted no está dispuesto, hermanos, a dejarlo todo por Dios, entonces pierde su tiempo acá. Si usted no está dispuesto a morir por Cristo, entonces perdemos nuestro tiempo, hermanos, de verdad. Cuando una persona entra a estudiar una carrera, si no le gusta, pierde su tiempo. A los meses o al año deja de estudiar, pierde plata, pierde tiempo. Si usted no está dispuesto a que esta sea su pasión, entonces está perdiendo su tiempo. Y yo sé que es muy difícil seguir a Cristo, sé que a veces hay cosas mejores que esta. Porque para personas hay cosas mejores que esta, pero vale la pena. Vale la pena vivir la buena batalla de la fe. Y que no sea nuestra pasión otras cosas, hermano. Yo sé que muchas veces uno se da motivo, se le gana, pero que esta sea nuestra verdadera pasión. Y si Cristo no está haciendo su pasión ahora, entonces es tiempo de pensar, de hacer, no sé, una reflexión, no sé cómo se llama eso, y de ver qué hay en nuestro corazón. ¿Sabe? Yo me propuse hacer de mi carrera la mejor, porque podían haber muchas educadoras, pero yo quería tener algo distinto, yo quería hacer la mejor. Eso nosotros también tenemos que proponernos, ser los mejores seguidores de Cristo. Y yo les quiero alentar en esta mañana, hermanos, a poner por obra esta profesión que Cristo nos ha dado. Venir acá, a
Aceptar realmente a Cristo demanda de un gran esfuerzo. Yo le quiero alentar en esta mañana a, si usted decide seguir a Cristo, entonces tomar esa responsabilidad que requiere esto. Eso demanda de nosotros orar, no es fácil, para mí no es fácil orar, porque muchas veces no quiero orar, no sé, uno no siente como la ganas de orar. Pero si quiero ser el mejor profesional en esto, tengo que hacerlo. Tengo que leer la Biblia, tengo que orar, tengo que buscar a Dios. Si quiero ser como Jesús, ¿cómo voy a ser como alguien si no lo conozco? ¿Cómo voy a ser como Jesús si no conozco a Jesús? Yo le quiero alentar en esta mañana, hermanos, a que dejemos de lado, mire, lo que pasó hasta las 12:29 minutos, ya pasó. Ya pasó. Dejemos de lado lo que ya pasó, hermanos. Dejemos de lado quizás a esa Nicole que no oraba, a esa Nicole que no buscaba, a esa Nicole que no era capaz de ir o de arrebatar el reino de los cielos. Y pongámonos en esta brecha de la buena batalla de la fe. Tomemos esa profesión que Dios nos ha dado y que esta sea nuestra verdadera profesión. Pidámosle al Espíritu Santo que nos vuelva a apasionar. ¿Sabe, hermano? A mí no me importa que seamos poquito aquí, no me importa. Pero si yo soy capaz de dejarlo todo por Cristo, este lugar se va a llenar. Aleluya. Si yo soy capaz de hacer algo, hermanos, esto se va a llenar. Y no para que este lugar sea lleno, no para tener más personas, sino que más personas puedan llegar al conocimiento de Cristo. Basta con uno solo que sea capaz de ir en hacer la voluntad del Padre para que esto cambie, para que mi familia cambie, para que mi entorno cambie. ¿Sabe? Es hora de dejar de estarnos lamentando por lo que ya pasó o por lo que no están. Basta de andarnos lamentando. Y tomemos el Evangelio en serio. Tomemos el Evangelio en serio. Como usted tomaría una profesión. Si uno lo hace mal en el trabajo, lo echan. Dios es un poquito más misericordioso y nos da más oportunidades. Pero que Dios nos tenga que estar diciendo, oye, ya, ponte las pilas. Sino que nosotros seamos personas apasionadas, que vamos, personas que estemos dispuestos a dejarlo todo por Él. Dejemos de ser mediocres y mirarnos entre nosotros. Y seamos personas aguerridas, capaces, dice la palabra, que necesitan violentos, capaces de arrebatar el reino. Imagínense, dice que necesita violentos. No ser una persona así como mala que da algo a alguien, sino que tener esa sensación de que nosotros somos capaces de arrebatar el reino de los cielos, capaces de luchar por lo que Dios nos ha mandado, capaces de esforzarnos. Una persona violenta es una persona que no tiene miedo. No tengamos miedo de hacer la voluntad del Padre. Dejemos de fluctuar, dejemos de dudar. Y tomemos esta como nuestra verdadera profesión. Póngase de pie. Y vamos a orar. Y le vamos a pedir al Espíritu Santo que ya nos despojemos de todo aquello que no nos permite tomar esta como nuestra verdadera profesión. Vamos a pedir al Espíritu Santo que Él venga sobre nosotros y que Él sea nuestra primera pasión, nuestra prioridad. Y sabe, hermanos, si es necesario que usted lo grite, grítelo. Pero roguemos al Padre
para que Él sea nuestra protección, para que Él sea nuestro verdadero gozo, para que Él sea lo primero en nuestra vida. No hay edad, hermanos, no hay situación económica que nos impida seguir a Cristo, hacer la voluntad del Padre. Nada nos detiene, nada, nada.